Buenos días. El día de hoy, con la capacitación continua en neonatología, vamos a ver un tema de bastante relevancia, como son los cuidados de enfermería en termorregulación. Sabemos desde que el pequeño se encuentra intraútero, él está muy condicionado a que otras personas, en este caso su mamá, todavía vaya regulando su ambiente. Pero ¿qué pasa cuando ya está en el medio externo? Y somos nosotros, todo el personal de neo, enfermeras, técnicos, médicos, que tenemos que verificar pues que esta condición se siga dando en forma óptima para evitar el deterioro del bebé. Pues bien, hablando de termorregulación, recordemos que todos los seres vivos son homeotérmicos, es decir, necesitan calor, necesitan estabilidad. Tienen la sangre caliente, como se diría. Y recordemos también que el adulto va a tener este mecanismo por diferentes actividades metabólicas, actividades musculares, y la madre va también a sufrir este proceso. ¿Por qué? Porque va en su etapa del embarazo va a haber un incremento de la temperatura. No olvidemos que está dando a vida a un nuevo ser, tanto física como funcionalmente. Entonces va a ser consumo de energía, generando así una oleada de calor en la madre. Y el recién nacido, que todavía no ha activado lo que va a ser su etapa de termorregulación, va a mantener en la etapa fetal un periodo de inactividad pasiva, pero complementada con el aporte de la madre. Hay actividad muy tenue, muy leve, que va a generar también esas oleadas en la mamá, pero van a generar un pseudoentrenamiento en el nacimiento de lo que va a ser su vida a posterior. Habíamos comentado en la etapa de la atención inmediata cuán valiosa es regular la estabilización respiratoria y cardíaca, pero esta no se vería adecuada si la función térmica no se da de la mano. Este es un factor crítico para la supervivencia del bebé y la estabilidad del recién nacido. Porque el bebé puede nacer muy bien respirando, rosadito, pero si lo tenemos en un ambiente frío, rápidamente se va a depletar, se va a deteriorar. De un trastorno metabólico pasa a un trastorno de acidosis, posteriormente llega a hacer diferentes tipos de congestiones lácticas y se generan irregularidades respiratorias, induciéndose muchas veces al paro y a la muerte. De ahí de la mano tiene que ir la regulación térmica para la supervivencia del bebé. Pero como ya todas recordamos y hemos estudiado y hemos visto que es vital la superación y conservación de la temperatura en todo el proceso, la historia también lo ha ido registrando. En un principio obviamente que no era considerada, pero algunas personas se fueron dando cuenta de por qué muchos bebés con buen peso vivían, pero otros bajitos no. Entonces fueron haciendo conocimientos, descubrimientos en cuanto a ambientes donde favorecerían el calor del bebé, así como presentamos acá al Dr. Budin de 1907, donde nos atribuye pues el uso de las incubadoras. Obviamente no las incubadoras que conocemos actualmente, ¿no? Esas incubadoras que necesitaban hasta, entre comillas, fuego, calor, agua hervida, caliente, que genera repercusión. Entonces todo eso fue evolucionando, la tecnología que creciendo más y más, se fueron implementando nuevas condiciones, no solamente por el calor, como habíamos dicho, si el bebé no tiene su calor, no va a respirar bien, no va a metabolizar bien. Y si no respira bien, ya aumenta el Silberman. Y si aumenta el Silberman, su distrés hace que no haya una buena respuesta circulatoria. Y por consiguiente también otra persona muy interesada y observadora de cómo era el comportamiento de los bebés, el denominado Dr. Silberman, en el año 58, estudió a estos pequeños porque rápidamente perdían su efecto de la respiración cuando más pequeños eran. Y complementó lo que había aportado Budin en previos años anteriores con el calor. Ya ven, fueron complementándose lo que uno descubría con lo que otro hacía. E históricamente fue disminuyendo la mortalidad del prematuro
a lo que ya va a ser gradualmente una morbilidad. Pero con los avances de nuevos estudios, nuevos médicos, observadores de todos los eventos de niños, neonatos, fue avances fisiológicos y tecnológicos. Pues así la temperatura del feto es un equilibrio constante que debe haber en el medio del bebé. Medio para que él no produzca ni en exceso ni tampoco haya pérdidas, porque en la mamá también generaría inestabilidad, la mamá estaría siempre con fiebre, pues tampoco es así. Vamos a ver que esa estabilidad genera el 85% del calor transferido por la madre a través de la circulación umbilical. Y el otro 15% por la piel, ¿no? Por lo que es el vientre materno, el amnios, la pared uterina, se va disipando el calor. De ahí la observación de que esta mamá siempre va a sufrir de bochornos. Pero también recordemos que el cordón no es un fragmento recto, rápido y que pueda rápidamente transferirse el calor, ¿no? Muchas veces es un cordón largo, un cordón que se puede enrollar, que se puede acodar. ¿Y qué pasa? Uno, ya no hay circulación, ya no hay aportes metabólicos y ya no hay calor. Entonces va a haber hasta una interrupción para el bebé y para la mamá, generándose problemas. De ahí que la termorregulación en el bebé durante su vida fetal debe ser totalmente equilibrada. Monitorizando ya, claro, si la mamita tiene esta temperatura, bueno, ya sabemos que es por el bebé que está haciendo sus trastornos metabólicos normales, sus reacciones y está creciendo y desarrollándose de forma adecuada. Pero ¿qué pasó cuando ya cumplió su tiempo de vida, sus 39 semanas, sus 40 semanas? Ya tiene que enfrentarse a este ambiente donde va a haber frío, va a haber luz, va a haber ruido, va a haber manipulación y muchas veces él todo lo puede confundir con dolor, ¿no? Pero también se va, claro, algunos estímulos dolorosos como son, a nadie le gusta que le coloquen una sonda, ni por la boquita, ni por el anito, a nadie le gusta que le estén hincando y lo estamos agrediendo al bebé. Entonces estamos despertando sus diferentes estímulos sensoriales. Valorar pues la temperatura ya se ha convertido ya un hábito que la OMS también nos dice desde hace muchos años, desde el año 97 nos dice que hay que hacer un control de temperatura central y otro de temperatura periférica. Pero preguntaremos, ¿cómo lo haremos el de temperatura periférica? ¿Y estamos o no estamos haciendo bien el de temperatura central? Pues bien, habían siempre dos alternativas, la central con la axilar y la rectal, y la periférica en los miembros. Miembros, sí, manitos, piecitos, y en algunos casos donde ya la tecnología nos ayuda es la colocación de los sensores a nivel de la parte abdominal, ¿no? Entonces vamos a ver cómo va cada uno de estos ítems. Y también evitar esas alteraciones bruscas de la temperatura. No olvidemos que va a haber momentos de hipotermia, pero una hipotermia si fuera controlada, tratada, va a ser adecuada para un bebé, un tipo de bebé en condiciones que requiera, que ese es un tema muy diferente y aparte que también ya se está realizando en nuestro país. Pero otro es una hipotermia por iatrogenia, donde ahí sí enfermería cae y lamentablemente tenemos que tener bastante cuidado para evitar llegar a hacer estos daños. El proceso de termorregulación pues son mecanismos que van a favorecer la producción y la pérdida. Tiene que haber un equilibrio, es decir, un balance para que esa temperatura se conserve. ¿Y cómo hago que el bebé haga su balance? Primero verificando en qué edad gestacional nos estarían haciendo. De 20 semanas, 25, 28, ¿nos podrá hacer un buen balance? Todavía no, necesita apoyo. 30, 32, 34, también, pero ya es mínimo. 36, 38 y sucesivos, ya podría decir que ya va a estar bien encaminado, pero siempre y cuando no hayan factores que hayan deteriorado este sistema nervioso central, como vamos a ir viendo. Entonces, para que haya un buen balance del sistema termorregulador, tenemos que ver que el hipotálamo reciba la información de toda la parte externa, ¿no?
para que pueda brindar la respuesta y decir, bueno, vamos a generar mecanismos que eviten que pierda o que gane demasiado calor. Y ese hipotálamo pues va a generar o termolisis o termogénesis. Termolisis, destrucción del calor. Se enfrió, el bebé se está destruyendo, está bajando, está haciendo su hipotermia. Termogénesis está produciendo. Si está bajito de temperatura, bueno, va a generar muy bien la conservación y el equilibrio. Pero si está bien y le han agregado demasiado calor ambiental, lo han sobreabrigado, también vamos a inducir un proceso de hipertermia. Así que mucho cuidado. Van a existir una serie de factores que van a intervenir pues, en este balance, como ya estamos viendo. Para la producción, el metabolismo y el consumo de oxígeno va a ser necesario. El bebé, si nació en buenas condiciones, él va a poder mantener su intercambio gaseoso óptimo, pero para eso tenemos que ver su edad gestacional, su edad cronológica, si ha habido algún medicamento que condicionó o no al uso excesivo de oxígeno que ha tenido la mamá, hipoxia, desaturado, ¿qué ha pasado? Se ha aperturado el sistema de termogénesis química muscular. ¿Podrá realizar un bebé de 20 semanas, 25, 28 semanas movimientos corporales? No lo va a hacer. Entonces su termogénesis química no lo va a activar todavía. Pero ¿qué pasa? A diferencia de un pequeño que ya nació con sus 3500, 3600, 3800, ¿cómo yo produciría la pérdida? Con mecanismos inadecuados, como ya habíamos visto, conducción, radiación, la evaporación. ¿Dónde lo estoy colocando? ¿En contacto con qué? Superficie tibia, superficies calientes, estoy dejando las puertas y las ventanas abiertas. ¿Cómo lo estoy manejando? Con todos los equipos e implementos de su entorno fríos, ¿cómo lo estoy manejando? ¿Y qué estoy favoreciendo? ¿Y qué estoy haciendo para evitar esas pérdidas? ¿Estoy generando aislamiento? ¿Estoy generando postura? ¿Qué estoy haciendo en el bebé para que él responda y active su hipotálamo? Si es un atérmino y no hubo ningún contratiempo, lo va a hacer. Va a haber una buena activación del hipotálamo, porque él mismo lo vamos a ver respirando normalmente, sin incremento de la temperatura, también con una buena frecuencia cardíaca, con una buena presión y quién sabe hasta dormidito lo vamos a tener que dejar después de una buena alimentación. Y también vamos a observar un indicador muy valioso como es cómo está su piel. ¿Está rosada? ¿Lo veo pálido? ¿Lo veo pletórico? ¿Está sudando? ¿Qué le observo al bebé? No olvidemos que ellos en general, sea por lo general a término, todavía tienen un efecto vasomotor no tan estable. Ellos van a hacer rápidamente diferentes fenómenos de vasoconstricción o vasodilatación según cómo lo estamos atendiendo al bebé. Y otros indicadores pues serían lo que vamos a brindar en forma complementaria. Por ejemplo, si un bebé necesita oxigenoterapia en fase 1, granulita, cabezal, ¿no? ¿Cómo le doy? ¿Le doy oxígeno seco, frío? ¿O prefiero darle el oxígeno húmedo y calentito? Todo eso condiciona porque el bebé, otro de sus medios por el cual pierde rápidamente el calor por vía respiratoria. Aparte de la térmica, que es el mayor órgano, la vía respiratoria es valiosa. Entonces, no tenemos que olvidar esos dos sistemas por los cuales va a perder rápidamente el calor. Y de ahí que tenemos que hablar de límites en la producción del calor. Por eso vamos a hablar de una termogénesis no termorreguladora y una termogénesis termorreguladora. En la termogénesis no termorreguladora vamos a ver el metabolismo basal, la acción térmica pero por la ingesta de alimentos o tal vez alguna actividad muscular mínima que realice. Pero recordemos que en nuestra imagen, ¿cómo nace un bebé? En condiciones normales, rosado, semiflexionado, muchas veces llorando con un buen llanto enérgico y con los reflejos activos para la búsqueda de su alimento. Entonces veamos bien, vamos a producir una termogénesis no termorreguladora, solamente por el alimento, a veces que lo movemos o se mueve él solito sus piernitas, sus bracitos, porque todavía quieren regresar a su posición fetal, pero ya no, ya se acabó para ellos. Pero ¿qué pasa en los otros?
donde vamos a ver el accionar de la termogénesis termorreguladora, actividad física química, básicamente donde algunos de los pequeños, sean a término, sean pretérmino o los más extremos bajo peso, han sufrido o son también víctimas de diferentes factores de riesgo que presentó la mamá: diabetes, hipertensión, sepsis, infecciones urinarias, hipotiroidismo, ruptura prematura de membranas, partos gemelares, quién sabe hasta un trauma, ¿no? Entonces, veamos, son reacciones que van a condicionar antes que nazca el bebé a una inestabilidad más prolongada en lo que va a ser su respuesta de termorregulación. Porque hemos tenido pequeños de 3,5 kilos y hasta 4 kilos que no regulan la temperatura, con la justa llegaban a 36, y eso ya es hipotermia. Entonces tengamos a bien reaccionar identificando al hacer nuestro buen llenado de la historia clínica. Para el prematurito, obviamente que tener 36 es fatal, pero también vamos a tener que tener la incubadora adecuada que vamos a colocar a los prematuritos o a los menores de 1 kilo. Porque aparte de ellos nacer con este proceso, van a estar de una estadía prolongada en la institución, una estadía donde van a ir perdiendo peso si no los consideramos en forma óptima las condiciones del ambiente, ya que el frío va a generar pues el aumento de la noradrenalina, el aumento de la lipólisis de la grasa pardita, que ya lo hemos visto que están en los grandes vasos, a nivel escapular, a nivel renal, a nivel, ¿no? Entonces tenemos que ver que esa liberación o esa lipólisis de los grasos, de la grasa parda, se transforma en glicerol y ácidos grasos. Y estos a su vez generan calor, pero un calor adecuado sin que los dañe, sin que generen mayor deterioro o consuman su cuerpito, porque hoy día me puede pesar 1410 y mañana está con 1300. Y de 1400 a 1300, más de 100 gramos, no puede ser. O estuvo mal mi balanza, o si yo soy la misma persona que trabajó el día que pesó 1400 y el otro día 1300, lo veo un bebé seco. Entonces tengo que verificar que las condiciones del ambiente térmico neutro también sean las adecuadas, dependiendo del peso, la edad, la patología que pueda colocársele al bebé, presentársele, y también el medio donde va a estar viviendo. Por eso, ¿por qué pierde calor el bebé? Ya lo habíamos mencionado con sus diferentes características físicas. Aquí en esta diapositiva observamos un bebé que se está estirando, está discretamente cianótico, pero se está estirando, y eso implicaría una mayor superficie en cuanto a la masa. Y recordar porque los recién nacidos a término son lo que tienen 2.7 veces más que el adulto, mientras que los pretérminos tienen de 3.5, menores de 1500 por supuesto, 3.5 veces más que el adulto. Y su masita corporal va a ser menor, porque como les digo, si uno trabajó un día martes y justo viniste al día miércoles y comparaste a tu bebé, oye, ¿qué le pasó? Ayer lo vi más rosadito, más llenito, y hoy día está todo flaquito y está seco. ¿Le pusiste humedad a tu incubadora? ¿Cuánto le pusiste de humedad? No solamente en programación, ¿le echaste el agua estéril que corresponde? ¿Generamos esa mínima desgaste en cuanto a la pérdida de calor del bebé? ¿O simplemente lo dejé con calor seco y se consumió más? Entonces, tengamos cuidado. De ahí el otro ítem importante es ver el aislamiento térmico. ¿Cuánto de grasita tendrá un bebé de 1400 que me pesó un día y al otro lo encuentro con 1300? ¿Tendrá grasita o simplemente también lo consumí? Entonces veamos, o que él mismo lo consumió por diferentes procesos químicos para tener el calorcito que no le dieron en forma óptima cuando se le dio o se le debió programar al momento de su nacimiento. Veamos en esta otra diapositiva otro pequeño con una piel un poco más frágil y un peso pues menor de 600 gramos. ¿Él se podrá comparar con el anterior en cuanto a humedad?
al otro le ponía humedad de 70%. ¿A él cuánto le tendría que poner? Mínimo 85%. Y es ver que regule, porque a esa edad que tiene horas de vida, por lo general ya entran hasta con un cobertor plástico, independientemente que se encuentren en su incubadora dual. Así que veamos que su piel es mucho más delgada, más fina, más inmadura, más permeable, lo que favorece la mayor evaporación de agua, la mayor conductancia, salida. Yo lo vi hoy día, pesó 610 gramos, vengo mañana y lo encuentro con 515. ¿Qué? No puede pesar, no puede perder tanto peso. A lo más 5, mucho 10 gramitos. Y eso. Entonces, tengamos cuidado. Ahora, claro, yo puedo pesar con tubo endotraqueal, puedo pasar con la vía, pero tengo que tener cuidado también qué es lo que veo, cómo lo valoro. El peso al nacimiento es un registro más fidedigno en el sentido de que ahí no se le ha colocado nada, está como vino, sin nada. Pero ya en hospitalización tenemos que agarrar todos los circuitos, tenemos que agarrar las vías, tenemos que regalar la parte de la aspiración, su cabecita con bastante cuidado para evitar pues que haya excesos o disminuciones bruscas en el peso. Y todas tener el mismo criterio, siempre la balanza en horizontal, siempre minimizando todos los campos, retirando un campo, 2 campos, 3 campos, no, pero sonidito, todo. El equilibrio de la balanza y la tara que se va a utilizar para la misma favorecen a que yo pueda registrar un peso real. Yo lo peso con nido, lo peso con rodete, lo peso con otro pañal al lado, lo peso con el brazaletito de la presión. Ya le cambié de peso, totalmente. Y si viene mañana otra y que le sacó todo, se ve pues un descenso brusco, entre comillas, pero es que no hubo una secuencia de cómo debe ser pesado en forma adecuada, ¿no? Entonces, son pequeños detalles que a veces nos tenemos que involucrar al 100% de la valoración de nuestros bebés. Entonces, la piel es indispensable que siempre permanezca en condiciones de cierta humedad. Por eso, ahora las incubadoras modernas, a diferencia de las que nos creó Abudín, eran secas. Estas sí proporcionan humedad y todavía te dicen cuánto quieres. Te avisa, la balanza, la incubadora te avisa, falta agua, ya se acabó la humedad, te llaman, un poquito más habla y se echa el agua, pero bueno, tal vez más adelante, ¿no? Pero ahorita solamente estamos incorporando nosotras mismas el agua estéril. Y viendo también que los soportes de oxigenoterapia que pueda recibir en cualquiera de las fases también, si es pequeñito, recibe en condiciones adecuadas. Tibio, para que este sea adecuadamente distribuido por todo su cuerpito. Y también como todo lo que ingresa tiene que salir, veamos que tenemos que valorar cuánto es su diuresis, cuánto es su débito urinario y se hizo o no hizo deposición. ¿Qué tipo de deposición es? El meconio espeso, la transicional, la amarillita grumosa, la pastosa, ¿cómo es? Y nosotros valoramos si está hasta seco, porque ese bebé me está indicando está deshidratado, no ha tenido el aporte suficiente de líquidos para poder decir no, ha hecho su orina, cargadita, colúrica. Qué raro, ¿no? Qué raro que no succionó bien, qué raro que no le hemos dado bien, qué raro que no se le ha regulado bien el flujo endovenoso. Entonces tenemos que hacer buen uso de todo lo que tengamos a nuestro entorno. Aunque nosotros no manejamos cuánto de volumen se le debe preparar, nosotros estamos como conocedoras de esta parte. Tenemos que decirle, doctor, ¿sabe que este bebé ha tenido este proceso febril o de taquicardia o de bradicardia? Para decir, ¿sabe qué, doctor? Tiene que incrementarle el aporte enteral. Mire, ha habido este flujo, este débito urinario y también tiene que cambiarle. No es simplemente me indica una furosemida y le administro. Tengamos cuidado. ¿A dónde me daña esta furosemida? Otro indicador que es necesario conservar en todos los bebés es la postura. No olvidemos de qué medio vienen, con qué postura estuvieron y cómo quisieran estar. Si son a términos, por lo general, ellos quieren todavía continuar en su posición fetal, quieren todavía estar en su nidito, porque se sienten tan cálidos, plácidamente acompañados cuando los cargan. Se sienten
identificado. Su memoria sensorial retoma todo lo que es una posición fetal y se sienten protegidos. Mientras que el pretérmino estaba desarrollando su memoria sensorial, pero fue interrumpida y lamentablemente nació. Y como no tiene todavía la suficiente cantidad en masa, en músculos, para hacer la flexión, la extensión, se queda flácido el bebé. Y ahí viene el accionar de enfermería en colocarlo en niditos para evitar esas pérdidas. Y otro componente es el efecto vasomotor cutáneo que vamos a observar en la piel. A veces vemos una piel bastante frágil, transparente y bien hasta dibujada con los vasitos. Mire todo el mapeo de los vasitos, se le ve excelente, decimos, ¿no? Una vasodilatación adecuada sin generar la hipertermia, con la conservación de la misma. Pero también no se le ve nada y está frío. Mira, se le ve un hilito, me parece que está colapsado. Podremos hasta realizar algún tratamiento, canalizar alguna vía en ese efecto, no se va a poder. De ahí que la temperatura tiene o sí hacer su efecto adecuado para la conservación de ese efecto vasomotor estable, evitando que hayan gradientes de descensos bruscos mayores al 0.5%. Pero este efecto muchas veces lo vamos a observar en los pretérminos y ahí viene nuestro quehacer continuo. En esta diapositiva, a diferencia de la que habíamos visto en atención inmediata, acá estamos viendo qué porcentaje se van a perder de calor. Miren, interesante. En contacto con la superficie donde se lo coloca el 4%. En contacto con todos los equipos que se encuentran en su entorno, 43%. Ojo, y no olvidemos cuál es el área más grande del cuerpo que vamos a tener que estar a la expectativa de que sea cubierta o sea protegida, que es la cabecita. Ojo, 43%. El otro es por convección. De ahí la importancia de que donde nace el bebé o donde se atiende a un bebé en hospitalización también tiene que estar cerrado. No, pero ahí hay una puerta, hay una ventana y está haciendo calor. Nada. Tenemos que favorecer la conservación del calor del bebé. A veces, haciendo algunos pequeños sacrificios, pero lo vamos a hacer por su conservación. Ver también si nace o realizamos algunas medidas donde utilicemos el agua, secarlo inmediatamente. No acabamos de mencionar que la piel es el órgano más permeable que se encuentra en el cuerpo y por consiguiente tenemos que hacer que este no se permeabilice sacando más agua. Al contrario, tenemos que conservar, pero si no lo conservamos también va a perder hasta un 16%. ¿Ya? Entonces, en esta diapositiva se ve valiosa los porcentajes que tenemos que cuidar cuando estamos